Antes de empezar, quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Créditos totales al autor o autora, el cual en este caso sospecho que se llama Minete. Por cierto, la siguiente historia contiene spoilers macizos y pesados, así que si no estás al día con la historia, largo de aquí, pequeña criatura. Disfruten un shumil con piel de lobo. Capítulo 35, nueva temporada, nuevos rostros. Afluencia al templo. A medida que avanzaba la temporada de Leidenschaft y se acercaba la ceremonia de atadura estelar, algo diferente a lo que Rosemine había experimentado en su vida anterior comenzó a suceder. Varios neutrales, Leisegangs e incluso veronianos comenzaron a enviar a los miembros de sus familias con bajomana al templo. Al principio comenzó con un par de adultos que solían ser sirvientes adicionales de sus hogares. Fueron incorporados al templo como túnicas azules, se les dio el mismo discurso de reglas básicas que a los 5 azules originales y estaban en proceso de aprender las ceremonias básicas de sus sacerdotes grises. Estaba bien recibir nuevos reclutas porque el templo necesitaba más manos de todas formas. Pero entonces los niños bautizados comenzaron a ser enviados al templo. Incluso Gretia fue enviada al templo. Rosemine decidió captarla rápidamente y ponerla bajo su protección. Para hacerlo, Rosemine celebró una reunión de té privada con Gretia después de su ceremonia de lealtad. Mi nombre es Gretia, suma obispa. Gracias por recibirme. La muchacha cruzó los brazos respetuosamente. Sus ojos turquesa como de gato brillaban felices. Rosemine sonrió. Bienvenida al templo, Gretia. No hay necesidad de estar tan nerviosa. Le dio a Gretia la versión no intimidante del discurso de bienvenida y las reglas del templo. Entiendo que eres elegible para asistir a la Real Academia, ¿sí? Gretia asintió, así que Rosemine continuó. En ese caso, podría ofrecerte una pasantía de aprendiz si así lo deseas. Sus ojos se abrieron. Eso sería un honor, miró a Rosemine con esperanza. En cuanto a los grises que te servirán, ¿preferirías elegirlos tú misma o debería asignarte a quien considere adecuado? Gretia se animó ante eso. Yo, si es posible, me gustaría contratar solo doncellas de túnica gris. Rosemine sonrió con tristeza. Desafortunadamente, hay trabajos que serían demasiado duros solo para las doncellas de túnica gris. Gretia se desanimó, pero Rosemine la tranquilizó rápidamente. No te preocupes. Los sacerdotes grises están bien educados para ser respetuosos y tranquilos. Harán su trabajo en silencio y fuera de la vista si así lo deseas. En realidad, es la norma que los sacerdotes grises sirvan a las doncellas de túnica azul. La chica de cabello gris se veía aliviada. Aceptaré a quien la suma obispa me dé y los trataré bien. Me alegra oír eso, Gretia. Era una buena chica, tal como Rosemine la recordaba. En cuestión de semanas, había 3 sacerdotes azules, 2 doncellas de túnica azul, Gretia, la doncella de túnica azul aprendiz de 8 años, otras 4 doncellas de túnica azul aprendices menores de 5 años, y casi una docena de sacerdotes azules aprendices de 4 a 6 años, incluyendo a Dirk y Nicolaus. Rosemine estaba un poco confundida por este desarrollo. En esta vida no la habían anunciado como una santa que alimentaba y vestía a los huérfanos pobres. Tampoco tenía el epíteto de santa. Entonces, ¿por qué enviaban a los niños en su dirección en el templo ahora? Obviamente, todos los nobles tienen sus ojos en el templo, especialmente después de que los crímenes de Besewansk salieran a la luz. Les hizo darse cuenta de lo peligroso que es ignorar el papel del templo en las batallas faccionales, explicó Ferdinand durante su discusión en la habitación oculta. En cierto modo esperaba que la razón fuera política, pero realmente, ¿nadie en este jardín creado por los dioses se preocupa por las oraciones? Ya veo. Solo me sorprende que me envíen tantos niños, los sacerdotes azules preexistentes y los primeros adultos enviados deben haber enviado información a sus respectivas casas sobre su posición como directora del orfanato. Tampoco es un secreto que tratas excepcionalmente bien a Nicolaus y Diederik, señaló Ferdinand. Los sirvientes con mana son solo la forma más generosa de mantener cerca a los niños que no calificaban para ser nobles en primer lugar. No son una necesidad absoluta, especialmente porque solo hay tantas herramientas en un hogar para abastecer. Ahora,
La oportunidad de forjar una conexión contigo es una oportunidad para hacerlos útiles para su casa. ¡Qué desperdicio de recursos humanos!, comentó Rosemine. Nos faltan nobles ahora durante la sequía de mana, así que si pudiéramos educar a estas túnicas azules más jóvenes, dejó la frase sin terminar. Detén ese pensamiento inútil. Los fondos necesarios para ese plan benéfico son astronómicos. Buh. Ni siquiera he terminado. Querías que se les diera la oportunidad de convertirse en nobles, adivinó Ferdinand con precisión su línea de pensamiento, y ella se encogió. Es posible si tienen nivel de mana de Med noble o superior, aunque necesitarían suficiente tiempo para acumular mana para la Real Academia. Sin embargo, el costo de las herramientas mágicas para niños es demasiado alto para un mero proyecto benéfico. Rosemine apretó el puño. Es el mismo problema otra vez, herramientas mágicas para niños. Es una herramienta para la supervivencia, y sin embargo, el precio no es asequible. En el mundo moderno, sería como poner un precio desorbitado a las vacunas esenciales para salvar la vida de los niños. Ríndete, le dijo Ferdinand con firmeza. Concéntrate en tus propios problemas. Tienes muchos problemas difíciles de por sí, especialmente con tu jurebe. Lo entiendo. Eso no era su asentimiento para rendirse, solo entendía el obstáculo. Encontraré una manera de hacer que funcione, esta vez sin la ayuda de la familia real. Se ha hecho antes, se puede hacer otra vez. Audición de reuniones de té para sirvientes. Las reuniones de té eran el alma de la vida social de una dama, había aprendido esto anteriormente y tenía que volver a aprenderlo esta vez. Era más como una serie de peleas desde la perspectiva de Rosemine, para ganar la guerra faccional. Ehrenfest en su máxima expresión, con la gran villana siendo Verónica. Quizás Ferdinand era el jefe oculto. Su espada, el habla noble, no había sido afilada al máximo, pero dado que Sylvester la había adoptado, solo tenía que lanzarse al centro de la batalla como la Lindbergh que decía ser. Elvira le dijo que después del bautismo, los niños van a fiestas con sus padres y los amigos de sus padres para observar y practicar. Era el tipo de reunión de té que Rosemine hizo en su vida anterior para recaudar fondos para el monasterio. En las primeras semanas después de su bautismo, Rosemine tuvo algunas de esas fiestas, pero tuvo que controlarse para evitar enfermarse con fiebres. Eidemarie le dio a Rosemine las pociones de resistencia secretas de su familia para sobrevivir a las fiestas, lo que funcionó muy bien. No eran horribles como las pociones de Ferdinand. En cambio, las pociones sabían a tierra con un ligero amargor, pero tenían un toque cítrico en la nariz después de tragar. La extraña experiencia era casi como un cruce entre té de cebada, hierba de limón y un poco de rábano picante con la consistencia espesa del matcha. Era mucho más fácil de beber para pasar las largas semanas. La siguiente etapa del aprendizaje de reuniones de té serían las reuniones de té para hacer amistades y elegir sirvientes. Estas fiestas generalmente comenzaban a los 8 o 9 años después de haber experimentado la sala de juegos de invierno al menos una vez para hacer conocidos. Eso explicaba por qué Rosemine no pudo elegir sirvientes en su vida anterior, porque estaba ocupada con el trabajo o en el jurebe. Pero dadas las circunstancias, Rosemine tuvo que organizar algunas de estas fiestas temprano en esta vida. Tendremos que movernos rápido, dijo Elvira con un suspiro. Con una nueva primera dama en camino, las facciones se dividirán nuevamente. Debemos asegurar al menos la cantidad mínima de sirvientes para ti antes de que ella los atraiga. Ya veo. Rosemine masticó una galleta para eliminar el sabor persistente de su poción de resistencia. Luego preguntó, ¿Florencia se unirá a nosotras en estas reuniones de té? Me temo que no. Como no te ha reclamado como su hija adoptiva en este momento, se centra en mantener su propio apoyo para ella y sus hijos. Y, Elvira dudó, está un poco indispuesta, y por lo tanto su presencia en público es ahora limitada. ¿Qué? Florencia está embarazada. ¿Es costumbre de Sylvester dejarla embarazada cada vez que Ehrenfest está en una situación difícil? ¿Qué pasa con la anticoncepción, Sylvester? La conmoción debe haberse reflejado en el rostro de Rosemine porque Elvira asintió con comprensión. La situación es bastante delicada. Ten cuidado de no dejar que Ordosnelli vuele sobre este asunto, querida. La mala sincronización de Sylvester podría causar un problema diplomático, pero Rosemine no veía cómo la futura esposa no se enteraría cuando llegara. Pero ese no era su problema para resolver.
Por supuesto, madre. Dado que las cosas estaban en constante cambio, Rosemine pudo invitar no solo a Leisegang, sino también a neutrales y a veronianos de tendencia neutral. Era una oportunidad perfecta para atraerlos a su lado ya que Verónica todavía estaba confinada. Todas las reuniones de té se celebraron en la residencia Lindbergh, organizadas por la propia Rosemine. Las invitadas eran damas de estatus med noble y superior de 9 a 15 años, lo ideal para sirvientes de su edad. Me doy cuenta de que organizar reuniones de té es muy agotador. Una vez al año en la academia es suficiente, en mi opinión. No todo fue malo. Algunas de las chicas habían leído los libros de su venta de impresión de primavera. Y pudo volver a ver a algunos de sus sirvientes. Brunilde elogió lo fáciles que eran de leer los libros de escrituras, los ojos de Muriella brillaron con el romance en la historia de caballeros, y Leiseleta dijo en voz baja que la partitura musical era un placer para tocar. Estos son mis sirvientes. Sabía que también les gustarían los libros. Y ahora son tan pequeñas, son súper duper lindas. También hubo otras personas que destacaron para ella, la mayoría de las cuales comentaron sobre sus libros o su moda, pero principalmente sobre los libros. Otras fueron mediocres o incluso se esforzaron demasiado. Había una chica llamada Patricia que seguía intentando hablar con ella, pero era bastante obvio que estaba mirando su influencia más que a Rosemine como persona. En una de estas reuniones de té, Rosemine finalmente conoció a la siempre famosa Christine, doncella de las artes. Era una chica hermosa como describían sus doncellas del arte, cabello rubio largo y lacio y ojos azul pálido con el aspecto de una princesa de cuento. Christine llevaba una diadema de encaje y un vestido muy hermoso al nivel de elegancia que llevaba Brunilde. Tenía 14 años ese año, y era la única hija de una de las familias archinobles más ricas de la capital. Christine se parece un poco a Leticia. Podría haberlas confundido como parientes. Este debe ser el nivel de parecido que la propia Rosemine compartía con Rosemary. He oído mucho sobre ti y tus ofrendas a Kunseal, señora Rosemine. Rosemine pensó que la voz de Christine era agradable al oído, como la de una oropéndola. También he oído mucho de ti, dejó la implicación en el aire. Seguramente Christine podía decir que sus antiguas asistentes estaban ahora empleadas por Rosemine. Era difícil, pero un viejo sentimiento de inferioridad le pinchaba desde el fondo de su corazón. Esta era la dama ideal que sus asistentes usaban como ejemplo cuando aprendía etiqueta. La persona con la que la comparaban con frecuencia. Christine le devolvió la sonrisa y dijo: espero con interés tu presentación de invierno, señora Rosemine. Rosemine notó a medida que avanzaba su conversación que Christine no hablaba más que de arte. Era diferente. Como estas reuniones de té eran una selección preliminar para ser sirviente de Rosemine, Christine debería al menos haber intentado complacerla con temas que gustaran a Rosemine. Sin embargo, no lo hizo. ¿Era una negativa tácita a servirle como asistente? Como seguidora de Kunseal, espero que la señora Rosemine me permita honrar el restaurante Rómulo como mecenas de las artes. Lo consideraré, Christine. Como Christine estaba entre las últimas candidatas a asistentes con las que celebró reuniones de té, era hora de que Rosemine le dijera a su madre su elección de asistentes. Se sentía un poco culpable porque se suponía que esto era una lección para ella, pero Rosemine tenía la ventaja de una hoja de trucos. Sabía quiénes eran leales y capaces para llevar a su séquito. En cierto modo, fue afortunado que realmente no pudiera elegir en el último tejido. Aparte de Traugot, esperaron a que despertara de su sueño de 2 años y la sirvieron con todo su corazón hasta el final. Pensando en lo impredecible y fuera de lo común que era la persona a la que servían, Rosemine dudó mucho al elegir sirvientes que no estaban en su séquito en la línea de tiempo anterior. Madre, comenzó Rosemine. Para mi séquito, elegiré a Brunilde, Elmina y Leonore de la facción Leisegang, Cristel y Lieseleta de los neutrales. En cuanto a los veronianos, dejó la frase sin terminar. Quiero a Muriella, y estoy considerando a Gretia que acaba de entrar al templo esta temporada. Elvira consideró sus elecciones por un momento mientras sorbía té. La sondearon suavemente para empezar. Brunilde y Leonore son tus parientes cercanos, y he confirmado su buen carácter. ¿Qué te atrae de ellas como posibles sirvientas? Ambas hacen bien sus deberes. Rosemine no pudo evitar sonreír.
Saben mi amor por Mestionora e hicieron todo lo posible para convertirlo en un tema común de conversación conmigo. Leonore es serena y estudiosa. Planea ser caballero y eso es un plus en sí mismo. Es madura para su edad y siento que tiene un aire similar al de Brigitte, confiable y firme. Y ella era tu futura nuera, madre. Brunilde está entusiasmada con los libros, pero obviamente se sintió atraída por mis modas. Me impresiona mucho que supiera que mi chal es un regalo especial de Aldencel a pesar de que no se publicitó. Buena observación, querida. Muy astuta de tu parte, Elvira se rió suavemente. Rosemine sintió que se sonrojaba por el elogio y aclaró su garganta. Ejem, me elogias demasiado, madre. Luego le preguntaron sobre los neutrales, a lo que ella respondió, Lieseleta es la hermana de Angélica, ¿verdad? Parecen muy similares, pero Lieseleta es muy atenta y considerada. La vi observándome de cerca y entre elogiar mis libros, indagaba suavemente sobre mis preferencias. Como era de esperar de la heredera de una familia de asistentes, Elvira suspiró con una mirada preocupada. Estoy más preocupada por la elección de tu padre de Angélica, no parece una chica mala, pero apenas aprueba sus clases. Su excelencia física es su única gracia redentora. Rosemine agitó la mano de manera relajada. No te preocupes. Aunque Angélica sea una estudiante decepcionante, también es mi deber criar a mis sirvientes para que sean excelentes. Ahora tenía caruta divina, así que, pase lo que pase, los nombres de Chutzaria y Leidensav tenían que ser metidos a la fuerza en esa bonita cabecita. Rosemine también planeaba sobornar a Angélica con mana para Estenluck cuando estuvieran fuera de la vista de sus tutores. Mis mejillas no sobrevivirán después del nacimiento de Estenluck, pero no puedo privar a Angélica de él. Se aseguraría de que Angélica no usara su hoja de mana como muleta de estudio demasiado esta vez. Cristel fue una compañera de conversación agradable durante la reunión de té. No es tan decidida y segura de sí misma como Brunilde, pero siento que es una buena oyente con mucho encanto. La chica burbujeante era linda, pero realmente no destacaba como asistente con Brunilde y Lieseleta cerca. Para ser justos, Rosemine sabía que su favoritismo afectaba su juicio. Parece ser una buena amiga de Elmina, a quien también elegí. Elmina es una erudita dama madura e inteligente. Creo que está interesada en la industria de la imprenta que produce nuestros libros únicos. Elvira asintió ante eso. La veroniana Muriella es una med noble de alto mana. ¿He oído que es particularmente entusiasta? Es bastante adorable, Rosemine se rió suavemente. Siento pena por ella. El libro de romance estaba a la venta solo en Rómulo, así que no pudo acceder a él. Anhela tus libros de romance, madre. Creo que tienes una joven admiradora en Muriella. Oh, vaya. Elvira jadeó de alegría. No podemos estar seguras de lo que su familia piensa de que se acerque a mí, pero Muriella será una buena erudita impulsada por lo que ama. Como yo hago libros, sea veroniana o no, Muriella encajará. Era una buena chica con una desafortunada situación familiar. Su lealtad estaba asegurada ya que Rosemine era la hija de la señora Erantura, el ídolo de Muriella. ¿Qué hay de Gretia, la chica que mencionaste que vino al templo? Rosemine sonrió con tristeza. Se parecía mucho al pequeño Nicolaus la primera vez que vino al templo, tímida y apática. Creo que su vida en el hogar es complicada, pero se está abriendo a mí y trata a sus grises con amabilidad. Luego Rosemine explicó la historia de origen de Gretia. Fritark aparentemente estaba al tanto e informó a Rosemine sobre sus padres de túnica azul. ¿También es med noble alta?, preguntó Elvira. ¿Bonita? Grandes ojos turquesa como de gato, piel clara y cabello suave gris, describió a Gretia simplemente. Bastante bonita, pero no del tipo llamativo como Christine. Elvira se sujetó la cabeza. Una candidata a flor venenosa para una casa archinoble. No lo vi en absoluto de esa manera. ¿Cómo Trudeliede lo fue para padre? En efecto. Sin embargo, juzgando por tu historia sobre sus padres y su personalidad, la chica no está entusiasmada con ese arreglo, dedujo correctamente Elvira. No me importa que la tomes como candidata a asistente, pero mantente alerta hasta que esté segura de que desea salir de su sombra. Rosemine asintió nuevamente. Lo haré, madre.
Como has mencionado a Christine en la conversación antes, ¿por qué no la tomarías tan bien? ¿HM? ¿Por qué? Elvira explicó. Christine es bastante especial. Dentro de Ehrenfest es la hija del archinoble veroniano de tendencia neutral más rico de la capital, y como la primera esposa de su casa no tiene hijos, se espera que herede la casa. Rosemine ya sabía esta información, así que no se conmovió. Siguió bebiendo su té mientras Elvira continuaba. Más importante aún, Christine es uno de los pocos estudiantes de Ehrenfest con experiencia en socializar con grandes ducados de mayor rango. Su habilidad con el Arspiel es tan conocida que se hizo amiga de un candidato a archiduque de Klassenberg. Rosemine no esperaba que una mención casual de Christine por parte de Eglantine y los profesores de música en su primer año significara que la chica era una candidata a asistente premium en Ehrenfest. Después de que Ferdinand se graduó, Christine se convirtió en otro unicornio solitario de Ehrenfest conocido por el arte. Rosemine y sus compañeros estaban acostumbrados a interactuar con ducados de mayor rango en la línea de tiempo anterior, ya que era algo habitual. Olvidó lo raro que era para Ehrenfest antes de que ella entrara en la academia. No es que no me guste, tenía algunos prejuicios porque no quería que le quitaran a Rosina, Wilma y Jenny. Es solo que, durante nuestra reunión de té, no sentí que ella tuviera la intención de servirme. No es que Christine sea irrespetuosa, pero después de escuchar sus logros de tu boca, realmente siento que esta persona no querrá deferir ante mí. Ya veo, Elvira parecía pensativa. Era obvio que no esperaba la vacilación de Rosemine. Sin embargo, no está de más ofrecerle el puesto. Necesitas más archinobles en tu séquito. Especialmente porque sin duda atraerás la atención de los ducados de rango superior cuando te inscribas en la Real Academia. Sí, madre. Con sus candidatos iniciales de sirvientes elegidos, Rosemine envió cartas a través de sus asistentes expresando su deseo de que se unieran a su séquito. Todos dieron respuestas positivas, con la excepción de Christine, como esperaba Rosemine. La doncella del arte expresó sus disculpas pero deseaba socializar como buenas amigas en el futuro. Como era de esperar de la archinoble mimada. Bueno, no es que yo pueda hablar. Sus sirvientes aprendices más jóvenes necesitarían entrenar durante un año antes de unirse oficialmente a su séquito. Brunilde y Leiseleta estaban practicando sus habilidades de asistencia sirviendo a Elvira y Eidemarie respectivamente. Eidemarie prometió supervisar la práctica de Gretia una vez que cumpliera 9 el año siguiente. Muriella estaba siendo enseñada principalmente por Eidemarie, ya que tenía tiempo durante su retiro, pero también debía ser puesta en forma por Ferdinand y Justus en el templo de vez en cuando. Rosemine le había pedido a su abuelo que enseñara y orientara a sus caballeros aprendices hace mucho tiempo, algo que él estaba encantado de hacer. Los 6 de sus caballeros estaban en una rotación de entrenamiento con Bonifatius. Brigitte y Ernesta se llevaban muy bien, ya que solían entrenar juntas en la academia. Leonore estaba haciendo un esfuerzo adicional para ganarse la aprobación de su abuelo para entrar oficialmente en el séquito de Rosemine el año siguiente. Era lindo ver la rivalidad unilateral de Leonore con Angélica debido a su enamoramiento de Cornelius, mientras que Angélica simplemente estaba feliz de entrenar porque deseaba volverse más fuerte. Las damas que eran nuevas para Rosemine, Cristel y Elmina, se unieron a su séquito de inmediato, ya que ya tenían 14 años. Parecían estar un poco preocupadas por el templo, pero ambas se tranquilizaron después de que Rosemine garantizara su seguridad. Dado que la ceremonia de lealtad era necesaria para todos sus sirvientes que vendrían al templo, las dos la hicieron sin quejarse. Como su asistente, Cristel fue al templo una vez para conocer a sus grises y prometió que se comunicaría con ellos regularmente mediante cartas mágicas. Si era posible, dijo que visitaría en persona para ponerse al día al menos una vez por temporada. Era algo que Rosemine no esperaba. Apenas ninguno de sus asistentes vino al templo tan pronto después de unirse a su séquito en la línea de tiempo anterior. De hecho, ninguno de sus asistentes adultos en su vida anterior fue al templo en absoluto. Rosemine consultó con sus grises por si acaso, y le informaron que se llevaban muy bien con Cristel. No solo les habló de las últimas tendencias, sino que actualizó a todos los grises sobre información clave en la sociedad noble que sería útil para ellos saber. Lily, Mónica, Nicola y Jenny tenían críticas brillantes. No solo es burbujeante y linda, sino que tampoco menosprecia a los grises solo porque son plebeyos. Puede que me haya perdido una joya en mi vida anterior.
Elmina iba al templo con mucha más frecuencia como erudita de Rosemine. Parecía que tanto ella como Cristel eran fans acérrimas de Ferdinand en secreto. Divertido, no había fans de Ferdinand que se convirtieran en sus sirvientes antes, lo cual era extraño considerando su relación como tutor y pupila. Habría tenido sentido que los fans intentaran servirla para acercarse a Ferdinand. Siento mucha envidia de Elmina, admitió Cristel un día mientras peinaba a Rosemine en la residencia Lindbergh. Ella puede ver y hablar con Lord Ferdinand con tanta frecuencia, aunque sea en el trabajo, suspiró. Rosemine se rió. No sería tan rápida para juzgar, Cristel. El entrenamiento de Ferdinand es más riguroso que cualquier cosa en la Real Academia. Se sabe que ha hecho llorar a la gente. Es cierto. La pobre Piline estaba constantemente llorando en sus primeras semanas de trabajo en el templo. Cristel parpadeó. Entonces quizás debería estar agradecida por el hilado de Dregarnur de poder simplemente admirarlo desde lejos, dijo con una risita. En cuanto a Elmina, ciertamente tuvo dificultades al principio, pero lo llevó con calma. Es muy gratificante. Puedo ver cómo los subordinados de Lord Ferdinand son tan hábiles. Sus ojos color lila comenzaron a brillar con admiración. Hay momentos en que siento las presiones de Glucklitat sobre mí, pero cada vez crezco más, así que vale la pena. Elmina y Mónica se llevaban muy bien, lo que era agradable de ver. Ella, Evander y Henrik, que todavía trabajaba por contrato, acordaron una división del trabajo de eruditos. Elmina se encargaría de la recopilación de información dentro de los círculos sociales de las damas, colaboraría con Freida en la gestión de asuntos comerciales de Rómulo, y ocasionalmente enseñaría círculos mágicos de nivel principiante para la práctica de bordado de Rosemine. Muchas de sus tareas eran en colaboración con Cristel, lo que funcionaba bien debido a su estrecha amistad. Evander era el de mayor estatus, el mayor y un pariente, por lo que fue nombrado erudito principal de Rosemine. Trabajaría en la gestión de la administración de la industria de la imprenta orientada a los nobles, la recopilación de inteligencia de Leisegan y el control de la información. También se había ofrecido a hacerle pociones y herramientas mágicas junto con la gestión de sus materiales, que en realidad era la norma para un erudito. Sin embargo, Ferdinand se negó rotundamente, diciendo que esos eran sus deberes como su médico y tutor. Parecía que aún no confiaba lo suficiente en Evander para ceder esas tareas. Como erudito laico del grupo, Henrik la ayudaría a transcribir sus reuniones con el centro y gestionar las comunicaciones del templo cuando ella estuviera ausente, transcribir libros, y llenar cualquier vacío administrativo que los otros eruditos o sus grises no pudieran manejar. Técnicamente no era miembro de su séquito, pero seguía siendo una gran ayuda. Damuel fue asignado para ayudarlo cuando no estaba trabajando para Ferdinand, entrenando o en servicio de guardia. Y luego estaba Armut. Aquí estoy, señora Rosemine. He obtenido el permiso de mis padres para unirme a su séquito, y he venido al templo tan rápido como este Febrice. Armut llegó al templo solo unos días antes de la ceremonia de atadura estelar en un torbellino de emoción, ese brillo fanático en sus ojos. Solía darle escalofríos a Rosemine y todavía lo hacía en pequeña medida, pero era casi nostálgico. Además, no era tan malo porque Rosemine sabía lo leal y talentoso que podía ser. Completó la ceremonia de lealtad con prisa y se convirtió en su erudito aprendiz. Por supuesto, comenzó su entrenamiento bajo Justus y Ferdinand. Espero que te metan algo de sentido común además de habilidades esta vez, Armut. Aún así, me alegra tenerte a mi lado otra vez. Fin del capítulo 35. El séquito de Rosemine en este punto de la historia. Asistentes. Adultos, Otilie, madre de Armut. Gestiona las cámaras del castillo. Amiga de Elvira y de la misma edad. Archinoble. Aprendices, Cristel, interesada en las tendencias y la moda. Cabello castaño leonado, ojos color cobalto. Meg Noble. R+8, último año en la academia este año, Leiseleta, aspira a ser la gestora del bienestar y la comodidad de Ross. Aprendiendo bajo la tutela de Idemarie. Meg Noble. R+3. Brunilde, futura reina de la socialización y las tendencias. Archinoble. R+2. Gretia, actualmente en el templo y ayudará a pilotar la escuela del templo.
Excelente servidora y aprende a hacerte casi tan bien como Fran, ya que le pidió que le enseñara. Med noble. R+1. Caballeros. Adultos, Damuel, encargado de supervisar el entrenamiento de los aprendices y la cooperación. También protege a Ross en sus visitas secretas al centro. Caballero laico. R+10. Brigitte, tipo hermana mayor confiable de Igner. Med caballero. R+10. Aprendices, Ernesta, buena en combate de media y larga distancia. Para reemplazar a Brigitte como caballero de escolta adulto al llegar a la edad adulta. Med caballero. R+6. Angélica, futura discípula de Bonnie y propietaria de Stenlook. Med caballero. R+5. Cornelius, hermano de Rosemine. Especialidad en espadas anchas. Está siendo entrenado por Bonnie y Karstedt. Archicaballero. R+4. Leonore, excelente analizando enemigos y viendo las fortalezas / debilidades de los demás. Siendo bien entrenada por Bonnie, Brigitte y asesorada por Damuel. Le gusta Cornelius. R+3. Eruditos. Adultos, Evander, erudito principal. Primo mayor de Rosemine. Archinoble. R+10. Aprendices, Elmina, cabello granate, ojos morado lila. Archinoble. R+8, será año 6 en la academia este año. Armut, recopilador de inteligencia, adorador de su santa, devoto. Aspira a reemplazar a Evander como erudito principal algún día, aunque Evander jura que nunca se jubilará. R+4. Muriella, futura recopiladora de historias de romance e inteligencia. Superfan de Elvira. Med noble. R+3. Capítulo 36, Ferdinand, un tonto apresurado e imprudente. Era la noche de la ceremonia de atadura estelar, donde Sterratil y Ebesquife colaboraban para unir los hilos elegidos en una unión llamada matrimonio. También era la primera ceremonia oficial de Rosemine en el distrito noble, y él creía que lo haría tan bien como lo había hecho con la de los plebeyos. Que en realidad era demasiado bien. Hermosas bendiciones doradas y negras se entrelazaban antes de estallar y llover sobre las alegres parejas de plebeyos. Era todo un espectáculo. Nadie podía negar que Rosemine era muy querida debido a su piedad. Esa noche, Sylvester y Karstedt se escabulleron en su habitación del templo. Sylvester trajo alcohol para compartir como siempre, mientras que Karstedt trajo su juego de cartas. Ferdinand no se sintió con ganas de negarse porque quería saber cómo le había ido a Rosemine en la ceremonia del castillo. ¿Qué demonios pasa con sus bendiciones? La vi durante su ceremonia de bautismo, pero pensé que era una ocasión especial ya que era su debut y todo eso, refunfuñó Sylvester mientras Ferdinand repartía las cartas para una partida de 21. ¿Pero planea soltar esas bendiciones gigantescas en cada ceremonia? ¿No es eso un gran desperdicio de mana? El anterior sumo obispo nunca hizo eso. Karstedt recogió su mano, mientras Ferdinand exhaló un suspiro, sosteniendo su copa de vino con la mano libre. En realidad, es un alivio que Rosemine gaste su mana. ¿Sabes lo grande que tuve que hacer su herramienta de almacenamiento de mana? ¿Qué tan grande?, preguntó Sylvester con curiosidad. ¿Así de grande? Sylvester hizo un cálculo, que era aproximadamente el doble del tamaño para los niños archinobles. Es solo una cabeza más baja que la propia Rosemine. Sylvester casi derrama su vino ante eso. Espera, ¿no significa eso que tiene más mana que yo? Sí, de hecho lo tiene. Ferdinand sabía que tenía que sacar el tema tarde o temprano. Había sido vago sobre el hecho de que Rosemine tuviera mucho mana. Puede entrar en mi habitación oculta incluso con la restricción de nivel de mana. De hecho, la herramienta de almacenaje apenas estaba cubriéndolo. El recipiente de Rosemine crecía a medida que ella crecía, por lo que su capacidad de mana aumentaba. El que ella hundiera mana en varias fuentes, además de su régimen de salud, había sido útil para alcanzar el crecimiento de sus compañeros, pero cuanto más crecía, más difícil era acomodarlo. La frecuencia de descargar las piedras Fai en las herramientas del templo pasó de una vez al mes, a cada 2 semanas, y ahora una vez a la semana.
Tendría que conseguir más piedras Fai en algún momento para alternar con lo que había en la herramienta. Eckhart bromeó una vez que quizás deberían conseguirle otra hoja de mana para que hundiera su mana, y en este punto Ferdinand casi lo estaba considerando. Solo podía imaginar cómo sería cuando derritieran el mana solidificado en su cuerpo con el jurebe. La única gracia salvadora era que no tendría que comprimir una vez que se resolvieran los bloqueos de mana, ni tendría que mantener su cuerpo saturado de mana para que fluyera. Karstedt pidió robar otra carta, luego exhaló un suspiro. Es mi culpa que tenga que comprimir tanto para sobrevivir. Todavía es pronto, pero si tiene más mana que Sylvester a los 7 años, ¿qué vamos a hacer con su emparejamiento? Sylvester se rió entre dientes. Bueno, siempre podemos hacer que Ferdinand se case con Rosemine por ti, y tu hija se quedará en Ehrenfest. Todos ganan. Karstedt lo fulminó con la mirada, al igual que Ferdinand. Tonto. Mi emparejamiento con Rosemine es lo peor que podría pasar para ti y tus hijos. Entrecerró los ojos. Tú mismo lo dijiste, las bendiciones impresionan a muchos y ella solo se volverá aún más popular. Tus hijos no serían rival para mí si tuviera el respaldo de Rosemine. Ah. Su primo frunció el ceño. Espera, la nueva primera dama, ¿no se centrará en mi hija en lugar de en cualquiera de tus hijos, entonces? ¿Qué quieres decir? Preguntó Sylvester, negándose a robar más cartas. Hizo girar su copa, un gesto que solía hacer cuando tenía mala mano. Por muy talentosa que sea Rosemine, el heredero suele ser hombre, ¿no? Wilfrid todavía tiene la oportunidad de cambiar las cosas. Ferdinand negó con la cabeza. El precedente de una archiduquesa es raro, pero no imposible. Especialmente para alguien como Rosemine, si tuviera al esposo adecuado como consorte. Mostró su mano ganadora, haciendo que Sylvester refunfuñara. Karstedt se convirtió en el nuevo croupier y repartió las cartas de nuevo. Pero sería difícil para ella conseguir un esposo consorte con mana que iguale al de ella, ¿no? Insistió Sylvester. La persona que se casara con ella se convertiría en Aug durante el embarazo. Si no eres tú, tendría que ser un candidato a archiduque de un gran ducado. Ley Segand no toleraría que un hombre extranjero fuera Aug, ni yo tampoco. Así que o se casaría con un gran ducado que iguale el suyo, volteó sus cartas, o estaría en un matrimonio blanco. Eso no es una opción, dijo Karstedt con frialdad. No en estos tiempos difíciles para nuestro país, aunque deseara que Rosemine pudiera hacer lo que quisiera. O se casaría contigo, Ferdinand. Esas parecen ser las opciones. E incluso si se casa contigo, podrías convertirte en Giebe, ministro o, en el peor de los casos, podrías ser heredero temporal hasta que Melchior sea mayor de edad o Wilfrid mejore. Pero dudo que ninguna primera dama quiera perder su posición tan pronto, así que, gané esta vez. Sylvester mostró su mano, tenía la pareja suprema y unas de Gedud. El ceño de Ferdinand se frunció. Sylvester, toma esto en serio. Lo hago. Lo que digo es que, incluso si la señora Lavinia adopta a Rosemine, no preveo que se convierta en Ehrenfest. Probablemente tomaría a Rosemine y a uno de mis hijos, con suerte a Wilfrid si puede salir adelante. Cualquier mujer normal no actuaría de manera que amenazara su posición. Debería estar bien. Karstedt levantó una ceja. ¿Estás asumiendo que es como tu madre? No hasta ese extremo. Solo digo, ¿por qué convertirte en primera dama y luego tirar tu autoridad a la basura? No sería natural, eso es todo. Para cualquier ducado. Tenía un punto. Bueno, Rosemine acaba de ser bautizada. Es al menos 5 años demasiado pronto para siquiera pensar en emparejarla con alguien, dijo Karstedt con cansancio. Sylvester se rió entre dientes. Tú fuiste el que lo mencionó. Recuérdame hacerte lo mismo el próximo invierno cuando Charlotte sea bautizada, gruñó Karstedt, cruzando los brazos. Sylvester puso los ojos en blanco. Bien, acepto la observación. Ferdinand también decidió posponer el asunto por ahora. Había cosas mucho más importantes que Ehrenfest debía considerar, y Rosemine encontraría un emparejamiento mucho mejor cuando llegara el momento. Como su tutor, se aseguraría de ello. A medida que pasaba el tiempo,
Las túnicas azules se volvieron más competentes en su trabajo, por lo que Ferdinand tuvo suficiente margen para acompañar a Rosamine en sus viajes por Ehrenfest para dejar a sus artesanos. Cuando le preguntaron por qué quería visitar 2 provincias en rápida sucesión, ella respondió, porque cada una es adecuada para diferentes industrias. Es hora de expandirse y beneficiará a su gente, a mi negocio y a mí porque significará más libros. ¿Por qué esperar? ¿Alguien te ha dicho que no tienes paciencia, tonta? Viajar tanto tan cerca de tu recolección de ingredientes de verano es una locura. Beno dice que estoy haciendo una razzia. Sin embargo, Rosamine levantó la barbilla con obstinación, esto también es para ayudar a mis parientes y a las provincias de mis sirvientes a recuperarse. ¿Debo hacerlo sufrir por mi flojera? No. Otorgaré la gracia de Griefechan tan rápido como y Febrice, y a cambio obtendré las bendiciones de Mestionora. Así que tus verdaderas intenciones aún se filtran al final, cielos. El primer viaje fue a Aldensel, que fue particularmente gratificante. Como la mansión de invierno estaba felizmente vacía, pudo estudiar el escenario que produjo el ritual de invocación de la primavera. Ferdinand no pudo encontrar ninguna mención de él en sus registros personales, así que necesitaba examinar el círculo para una posible duplicación. La composición del escenario seguía eludiéndole, pero disfrutaba de un buen desafío. ¿Cómo le ha ido a Aldensel después del ritual? Veo que el clima es bastante estable, pero ¿ha habido algún problema?, preguntó Ferdinand al conde Aldensel durante el almuerzo. Rosamine estaba sentada a su lado disfrutando felizmente del meuniere orola, una receta de pescado que el conde Aldensel le había comprado a un precio reducido. Ferdinand se recordó a sí mismo que debía advertir a Rosamine que lo mantuviera en secreto, ya que ofrecía recetas a Sylvester a precios más elevados. Lord Claudio se encogió de hombros. Ha habido un aumento de bestias Fey, pero nada que nuestros caballeros y cazadores no puedan manejar. Las bendiciones que hemos recibido superan con creces cualquier inconveniente. Ayudaré con la caza mientras estemos aquí. Es mi deber ayudar a debilitar al Señor del Invierno, declaró Ferdinand, curioso sobre la calidad de los materiales que Aldensel tendría para ofrecer en su nuevo clima. Más bien quieres obtener nuevos materiales, murmuró Rosamine como si hubiera leído sus pensamientos. Quiso pellizcarle las mejillas, pero se conformó con una mirada fulminante en público. Su molestia se olvidó rápidamente cuando salió a cazar por la tarde. El clima era muy templado, el aire fresco y limpio. Era liberador estar fuera de la ciudad sin ningún asunto urgente. Era la primera vez no recordaba la última vez. Ferdinand pasó la visita reuniendo una cosecha excepcional de partes de bestias Fey, plantas y piedras. Rosamine parecía impresionada cuando estaban empacando y preparándose para partir. ¿Eso es un yeti?, preguntó con ojos muy abiertos, mirando las partes de una bestia Fey más grande que él había derribado. No sé a qué te refieres con eso, pero esta es una bestia Fey bastante viciosa que cruzó desde la frontera de Klassenberg. Es muy raro encontrarlas. Una sonrisa engreída se extendió lentamente en su rostro. ¿Ahora, puedes sacar tu bestia alta? Necesitamos cargarla para llevar esto de vuelta. Rosamine hizo un puchero. Sumo sacerdote, usted habla mucho de Link, pero abusa de su versatilidad más que nadie. Bueno, la bestia alta insana de Rosamine tiene sus usos, aunque sea un lobo gordo. Mis materiales se habrían estropeado si hubiéramos tenido que tomar un carruaje de vuelta. Regresaron a la capital y tomaron un desvío para que su cosecha pudiera descargarse en su residencia. Llamó a Justus para que hiciera el procesamiento más urgente antes de que el clima veraniego lo estropeara. Ferdinand, oí que tienes una biblioteca impresionante, exclamó Rosamine con una expresión obvia en su rostro. ¿Puedo verla? ¿Solo mientras esperamos? No, mi respuesta no cambiará por mucho que ruegues, así que mantén tu decoro como dama y olvida el asunto. Sabía que una vez que ella viera su biblioteca, no habría fin para sus solicitudes de visitarla. TSK, Rosamine hizo un puchero, y esta vez él le pellizcó las mejillas. Muy suaves y cómodas de pellizcar, ciertamente. Era entretenido cuando su pupila chillaba como un chumil en protesta. El siguiente viaje fue a la humilde provincia de Igner, que también fue un viaje gratificante. La provincia carecía de nobles. Como resultado, la propiedad del vizconde tenía excepcionalmente poco personal.
No solo eso, los plebeyos carecían gravemente de modales. Pero la riqueza de feiplantas más que lo compensaba. Pensar que existen tantas especies de feiplantas aquí y que son cazadas nada menos que por plebeyos, reflexionó Ferdinand mientras los guiaban al bosque. Esta vez Justus se unió a ellos, ya que estaba bastante molesto por haberse perdido la oportunidad de recolectar en el viaje anterior. Eidemarie también quería venir, pero necesitaba ayudar a Elvira en la socialización. Aquí se consideran plagas, explicó Brigitte, la caballero guardia de Rosemine. Los caballeros solo se involucran cuando el crecimiento excesivo se sale de control. Esto es especialmente cierto con los árboles sapón que gritan a un tono muy agudo y dañan los oídos de los plebeyos. A veces, a los caballeros aprendices les gusta atrapar arbustos subvesten como deporte, añadió. Cuando era joven, incluso tuve un pequeño arbusto como mascota para divertirme. Intrigante. Rosemine miraba a su alrededor como un chumil emocionado. Estoy segura de que nuestro taller los convertirá en papel fino especial. Ferdinand se detuvo. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que los plebeyos pueden hacer feipapel? Papel vegetal hecho de feiplantas, pero sí, ella inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Cómo pensabas que se hacía el papel de trombe? Él había supuesto que se contrataba a eruditos ley-nobles para hacer el papel de trombe mientras que los grises hacían el papel de Bolrin, pero aparentemente estaba terriblemente equivocado. Ferdinand miró a Justus, quien asintió en confirmación. Otro dolor de cabeza se avecinaba. Y la locura no se detuvo allí. La montaña Loenberg no estaba muy lejos de Igner, así que hicieron la recolección durante el viaje. Él y todos los caballeros estaban preparados para una ardua batalla, pero, que este volcán y todas las bestias Fai en su interior reciban la influencia calmante de Verfuremeer. El anillo de Rosemine brilló en verde mientras ella rezaba, y las luces de las bendiciones inundaron la cueva. Ella metió la mano en el estanque y recogió el huevo sin ninguna dificultad. Eckhart tentó a la suerte y pinchó a un Badafé, pero solo gimió, todavía en un estupor perezoso. Ferdinand y Justus incluso pudieron recolectar huevos para ellos mismos sin que las bestias Fai o el volcán reaccionaran. Las criaturas permanecieron sedadas hasta que salieron de la montaña sanos y salvos. Mi pupila realmente supera todos los estándares con sus acciones insanas. Esa noche en Igner, después de la cena, Ferdinand pidió reunirse con Rosemine para discutir el futuro inmediato. Era tan buen momento como cualquier otro, estaban fuera del templo y la ciudad, bajo mucho menos escrutinio. Será mejor que te distancies de mí, dijo una vez que la barrera de insonorización estuvo levantada y los sirvientes se dieron la vuelta. ¿Bu? ¿Por qué? Rosemine hizo un puchero tonto. Él suspiró. No de inmediato, pero gradualmente, antes de que llegue la nueva novia. Preferiblemente nos veríamos menos, y una vez que tu jurebe restaure tu salud, podrías distanciarte de mí por completo. Rosemine solía ser muy observadora, pero todavía no entendía a qué se refería. ¿Qué tiene que ver la llegada de la nueva esposa de Aub con nuestra relación? Tú eres mi tutor. Tonta. La nueva esposa querría adoptar a los niños de la casa archiducal de Ehrenfest para solidificar su base en nuestro ducado, comenzó a explicar Ferdinand. Creo que serías tú a quien elegiría adoptar primero dependiendo de la compañía que mantengas. ¿Bu? Rosemine inclinó la cabeza antes de darse cuenta de algo. Ah, cierto, la señora Florencia no declaró aceptarme como su hija adoptiva. ¿Y qué movimiento más tonto fue ese? Por otra parte, la pasividad de Florencia no era nueva. Así que aún no tengo una madre adoptiva. ¿Pero por qué estás tan seguro de que esta mujer me adoptaría a mí? Rosemine se señaló a sí misma. Ferdinand suspiró. La señora Lavinia, a pesar de sus orígenes en Arensbach, es bastante parecida a una típica Drewanchel. Fue muy activa en actividades académicas durante sus días escolares. Lavinia es 3 años mayor que yo, así que lo sabría. Después de un momento, Ferdinand se dio cuenta de que ella aún no había recibido una lección extensa sobre otros ducados. Explicó más para una mejor comprensión. Drewanchel es un gran ducado en el oeste que es muy meritocrático. Llegan tan lejos como para adoptar niños excepcionales de casas de Giebes para fomentar una competencia feroz y producir mejores generaciones más jóvenes.
Así que el hecho de que se parezca a su cultura significa que la señora Lavinia te elegiría a ti, que eres la más excepcional, e ignoraría a Wilfrid. Rosamine frunció el ceño. Eso suena muy Reguanchel, según tu explicación. Quizás también tomaría a Melchior, pero eso es difícil de predecir. Tú eres la adecuada para el gusto de una mujer Reguanchel Arensbach como ella. Ya veo. Pero eso todavía no responde a mi pregunta, ¿por qué debería distanciarme de ti? Porque existe la posibilidad de que la novia se ponga del lado de la señora Verónica, que me desprecia, e independientemente de lo que quiera, mi existencia sigue siendo una competencia para Sylvester hasta cierto punto. Rosamine esbozó una sonrisa. Entonces no necesito esa adopción. Si mi nueva madre adoptiva no reconoce a Ferdinand, no la quiero. Tonta. Te convertirás en hija de la primera dama. Y quizás, aunque la probabilidad es escasa, incluso en la heredera de Ehrenfest. Sus ojos se abrieron. Vaya, Ferdinand, decir tanto. ¿Qué te hace pensar que alguna vez abandonaré a mi familia, a ti, por una nueva madre o la posición de heredera? Preguntó incrédula. Eso nunca sucederá. No abandoné a mi familia adoptiva del centro, solo busqué más de mi familia en el distrito noble. Que no te pase por la mente que serás abandonado por mí. Ferdinand se sintió conmocionado. En toda su vida, nunca había encontrado a nadie que lo tratara así. Nunca fue considerado un miembro valioso de la familia que no sería desechado cuando surgiera la necesidad. Pensar que esta chica le ofrecería algo que siempre había anhelado. Pero ella es solo una niña inocente, si tan solo supiera que yo no debería estar vivo en absoluto, una existencia sin valor desde el nacimiento. Su mirada se bajó. No valgo que deseches tu oportunidad de un futuro más brillante. Los ojos de Rosamine ardieron en una miríada de colores, su mana abrumando su herramienta mágica. Ferdinand, tú no decides tu valor para mí. Es mi decisión. Ferdinand se puso de pie, sosteniendo una piedra fai negra para calmarla. Ella lo fulminó con la mirada mientras el color de sus ojos disminuía al dorado profundo habitual antes de que él necesitara usarla. Y he decidido que eres una parte preciosa de mi familia cuyo valor es inconmensurable. Entonces ella lo tomó por sorpresa y rodeó sus brazos alrededor de su cuello en un abrazo. Rosamine. Así que no digas algo tan triste como que no lo vales. La respiración de Rosamine se entrecortó. Por favor. Ferdinand se quedó helado, inseguro de qué hacer. Tú, no es así como se comporta una dama. Esto es un gran apretón. Es lo que mi familia adoptiva del centro hace para expresar nuestros sentimientos como familia, y me calma. Sus pequeños brazos lo apretaron más fuerte. ¿Cómo podía un cuerpo pequeño irradiar tanto calor? Y su familia adoptiva, aunque no eran de su sangre, los lazos que formó con ellos eran más fuertes que otras relaciones que había observado. Aún así, es inapropiado, tonta. Dijo con firmeza. Eres una dama y una dama de la casa archiducal. Separó sus brazos de él y retrocedió a su asiento. La pérdida de calor fue una sensación extraña. Rosamine se puso las manos en las caderas, pareciéndose extrañamente a Rillarda. Pero ahora sabes lo importante que eres para mí como persona, como familia. Espero que nunca lo olvides con esa memoria perfecta tuya. De lo contrario, te apretaré otra vez. Se pellizcó el puente de la nariz. Cielos. La conversación terminó allí, ya que estaba demasiado abrumado para seguir abordando el tema. Pero pensar que realmente era considerado parte de la familia de esa chica, lo que Rosamine valoraba incluso más que los libros. Ferdinand sintió que tendría que protegerla más que nunca para devolver el favor que había recibido y que no merecía. Fin del capítulo 36 y fin de la parte 26. Es todo por esta semana, chicos. Se viene historia corta que para ustedes fervientes alejandrinos estoy muy convencido que les gustará. Bueno, quizás, lo siento por la ausencia de edición. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de irte, coméntame tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar?